Hola, mi nombre es Laura Aliaga y en este video vamos a trabajar con los espacios vectoriales. Inicialmente los vamos a definir, vamos a aprender a sumar y a multiplicar por un escalar de formas no convencionales y pondremos algunos ejemplos de conjuntos que cumplen con la definición de espacio vectorial y otros que no. Para comenzar vamos a definir un espacio vectorial real y vamos a decir que es un conjunto de objetos a los cuales llamaremos vectores. Y acá tenemos que tener un poco de cuidado porque siempre cuando referenciamos los vectores pensamos únicamente en lo que nosotros hemos trabajado, con vectores en R2 y en R3. Pero en este caso los vectores van a ser objetos de diferente índole. Los vectores en un espacio pueden ser matrices, puedo trabajar con funciones continuas, puedo trabajar con rectas, ¿sí? O sea, en realidad depende de cómo yo defina el conjunto. Los elementos que pertenecen a ese conjunto van a ser los vectores, ¿sí? Y yo voy a definir dos operaciones, una llamada suma y otra multiplicación por un escalar, que tienen que satisfacer 10 axiomas que vamos a enumerar a continuación, ¿sí? Acá nosotros vamos a trabajar con la suma, la vamos a anotar con este símbolo. En general, después muchas veces se pone el signo más, no más, y el producto escalar se multiplica, o sea, se pone alfa por x. Lo que hay que tener cuidado es que este producto escalar y esta suma siempre tienen que estar definidas, ¿sí? O sea, no necesariamente es la suma convencional o el producto escalar como nosotros lo conocemos. Lo más importante es que entendamos que un espacio vectorial consta de 4 elementos: un conjunto de vectores, un conjunto de escalares, que generalmente nosotros vamos a trabajar con escalares reales, pero también podría trabajarse con escalares complejos. En nuestro caso solamente vamos a trabajar con reales. Y dos operaciones, una operación suma y una operación multiplicación por un escalar que tiene que estar previamente definida. Entonces, ese conjunto B, junto con las operaciones de suma y de multiplicación por un escalar definidos, vamos a decir que es un espacio vectorial si cumple con los 10 axiomas, ¿sí? El primero de los axiomas es la ley de cierre de la suma de vectores y nos dice lo siguiente: dado dos vectores de B, la suma de ellos también tiene que ser un vector de este espacio, ¿sí? O sea, de B. Entonces, la suma tiene que pertenecer a B, ¿sí? La primera de las leyes de cerradura. La segunda ley de la cerradura me dice, si usted tiene un escalar cualquiera y multiplica a un escalar por cualquier vector B, esa multiplicación, o sea, ese resultado tiene que también pertenecer a B, ¿sí? Si yo tengo tres elementos, X, Y y Z de B, entonces la suma de X más Y más Z me tiene que dar igual a la suma de X más Y más Z, ¿sí? O sea, la ley asociativa entre los vectores se cumple. Recordemos, y ahora cuando veamos algunos ejemplos, que esta no necesariamente es la suma convencional y estos elementos que son vectores pueden ser cualquier cosa, bueno, no cualquier cosa, digamos, de un espacio determinado, ¿no? O sea, yo acá en vez de trabajar con X con Y, puedo trabajar con matrices, por ejemplo, no sé, de orden 3×3, puedo trabajar con funciones continuas y demás. Ya cuando veamos los ejemplos se van a dar cuenta de que estos vectores pueden ser otras cosas que no los vectores convencionales que nosotros conocemos de R2 y R3, ¿sí? El cuarto axioma dice que existe un elemento neutro de la suma de vectores. Este elemento neutro muchas veces lo tenemos que encontrar, ¿sí? Acá nosotros lo notamos como 0, pero no quiere decir que sea exactamente el 0, sino que existe un elemento que cuando yo lo sumo a cualquier vector me devuelve el mismo vector, ¿sí? Y asimismo, a partir de esto yo puedo definir el elemento opuesto. Es un elemento que cuando yo lo sumo a cualquier vector me devuelve como resultado el elemento neutro que yo previamente he conseguido. Asimismo, la ley conmutativa de la suma de vectores también se cumple, ¿sí? Si yo tengo la suma de x más y, me da igual a y más x. La primera ley distributiva me dice que si yo tengo el producto de un escalar por la suma de vectores, entonces se distribuye el escalar con cada uno de los vectores, o sea, alfa por x más y me da lo mismo que alfa por x más alfa por y, ¿sí? La segunda ley distributiva me dice que si yo tengo la suma de dos escalares multiplicados por un vector, esto me devuelve como resultado la suma de alfa por x más beta por x, ¿sí? O sea, también se distribuyen los escalares
en la suma de estos escalares por el vector, ¿sí? Por el vector x para cualquier vector x de ese espacio. Y la ley asociativa de la multiplicación por un escalar me dice, si usted tiene dos escalares alfa y beta, entonces el producto de alfa por beta por x es igual a alfa por beta por x, ¿sí? Y finalmente, para todo elemento x de b, multiplicar a 1 por x me tiene que devolver el mismo elemento. Muchos de estos axiomas parecen como obvios. ¿Por qué? Porque son muy similares a lo que nosotros trabajamos cuando trabajamos con los números, cuando trabajamos con vectores en R2 y en R3. Pero esto va a depender de cómo esté definida la suma y cómo esté definido el producto escalar, ¿sí? A continuación vamos a ver algunos ejemplos con una suma no convencional y un producto por escalar no convencional en el que se puedan visualizar todos estos axiomas. Si este espacio B, o sea, este conjunto de vectores con la suma definida y con el producto escalar cumple los 10 axiomas, entonces decimos que es un espacio vectorial. Si no cumple alguno de ellos, entonces no es un espacio vectorial. Vamos a trabajar entonces con el primer ejemplo. Fíjense, yo tengo acá el conjunto B, es el conjunto de los números reales positivos, y la suma yo la voy a definir como la suma de x más y va a ser realizar el producto de x y de y. O sea, tomando dos elementos cualesquiera que sean reales positivos, la suma se define como el producto. Por otro lado, el producto por el escalar, o sea, alfa por x, lo defino como x elevado a la alfa, ¿no? Entonces, lo que yo quiero probar es si este conjunto B de los reales positivos con esta suma y con este producto escalar es un espacio vectorial. Bien, lo primero que tengo que hacer es probar la ley de cerradura de la suma de vectores, ¿sí? Entonces, si yo tengo dos vectores, la suma de ellos tiene que ser un vector de B. ¿Qué quiere decir eso? Si x e y pertenecen a B, entonces la suma también va a pertenecer a B. Para esto nosotros tenemos que pensar siempre qué quiere decir que pertenezca a B, ¿no? Entonces, si yo estoy trabajando con un conjunto que son los reales positivos, ¿qué es lo que tendría que hacer? O sea, ¿qué quiere decir que x pertenezca a B? Quiere decir que x va a ser un número real positivo, por lo tanto x va a ser mayor a 0. ¿Qué quiere decir que y pertenezca a B? Que y también tiene que ser un número positivo, ¿sí? Entonces lo que yo tengo que ver que cuando haga la suma de x más y, esto sea un número real positivo. Pero la suma de x más y, por la definición que yo tengo, es hacer el producto de x por y, ¿sí? Entonces yo tengo que ver que este resultado sea positivo. La cuestión es, si x es positivo y y es positivo, el producto de dos cosas positivas me da positivo, ¿sí? Por lo tanto, x por y es positivo, o sea, la suma de x más y es positivo. Entonces yo puedo decir que x más y pertenece a B, ¿sí? Fíjense, lo que yo he probado es esta parte, ¿no? O sea, que esta suma, o sea, así como está definida, pertenece al conjunto B. Probemos entonces el segundo axioma, ¿sí? El segundo axioma es la cerradura bajo la multiplicación por un escalar. Si yo tengo un elemento x de B y alfa un escalar, entonces el producto escalar de alfa por x pertenece a B. Recordemos que acá este producto escalar tiene que ser, obviamente, como está definido en como digamos se ha definido, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que x pertenezca a B? Que x pertenezca a B quiere decir que x tiene que ser un número positivo. Recordamos que B es el conjunto de los reales positivos. Entonces tenemos que ver qué es lo que pasa cuando hacemos alfa por x. Si yo hago alfa por x, la definición era tomar x y elevarlo a la alfa. Por lo tanto, lo que yo tendría que ver es qué sucede con este valor, ¿no? O sea, si esto es positivo para cualquier valor de alfa, entonces alfa por x pertenece al conjunto B, ¿sí? Bien, veamos qué sucede. Por ejemplo, si alfa fuera positivo, entonces x a la alfa va a ser positivo, porque yo tengo un número positivo elevado a algo positivo, eso me da positivo. Si alfa fuera 0, entonces yo voy a tener x elevado a la 0, ¿sí? Y x elevado a la 0 es 1, y esto también es un número positivo, mayor a 0, ¿sí? Y si alfa fuera negativo, lo que va a pasar es que yo tengo x elevado a la alfa y esto es igual a 1 sobre
x al alfa, pero x es un número positivo. Acá esto sería 1 sobre x al alfa. Como x es un número positivo, x elevado a la alfa, para digamos alfa positivo, entonces también me va a dar 0. Y esto no va a ser nunca 0 ni nunca va a ser negativo por el valor de x. Por lo tanto, esto también es 0. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo es que x por alfa, alfa por x, es positivo. ¿Sí? Por lo tanto, se cumple que si yo tengo un elemento de b, el producto escalar también es cerrado bajo la multiplicación por un escalar. ¿Sí? Bien. La otra ley que tenemos que cumplir es la ley asociativa de la suma de vectores. Entonces, de nuevo, tenemos que tomar tres elementos x, y y z, vectores de b, y ver que la propiedad, digamos, asociativa de la suma se cumple. Ahora recordemos lo siguiente. ¿Quién es x más y? Por la definición que yo tenía, x más y corresponde a ser x por y. ¿No? Entonces, cuando yo trabajo con x más y más z, tendría que hacer x por y por z y ver que evidentemente esto me da x por y por z, ¿no? Entonces, acá, por la propiedad asociativa de los reales, ¿sí? del producto, es lo mismo que hacer x por y por z. ¿Sí? Porque si x y z son números reales positivos, yo puedo hacer esa propiedad. Pero esto, si yo me fijo, es lo mismo que hacer x más y más z. A ver, si trabajamos acá, y más z. ¿Sí? Por lo tanto, si yo tengo x más y más z, esto me da como resultado x más y más z. ¿Sí? Entonces también se cumple la ley asociativa de la suma de vectores. Vamos con el siguiente axioma que me habla de la existencia del elemento neutro. Hay que tener cuidado acá de que cuando yo estoy trabajando con el elemento neutro no necesariamente es el cero del espacio. ¿Sí? O sea, siempre el elemento neutro va a estar de acuerdo con cómo yo defina la suma, digamos, en ese conjunto, en ese espacio, ¿no? Entonces, fíjense, existe un vector 0, acá vuelvo a lo mismo, o sea, hay que tener cuidado, o sea, este 0 es por notación, pero en realidad no estamos hablando de que sea el número 0 o el vector 0 en tal caso, o si estoy trabajando con matrices, la matriz nula, ¿no? Sino que es un elemento tal que cuando yo sumo, según la suma que defina, un vector más ese elemento, me devuelve el mismo elemento, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es ver si ese elemento existe, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Lo primero que tenemos que hacer es trabajar con un x más un 0. Acá lo voy a poner entre comillitas porque yo quiero saber si existe y en tal caso cuál es, ¿sí? Y esto tiene que ser igual a quién? A la suma de ese elemento neutro, ¿no? Más x, y esto me tiene que devolver como resultado el elemento x, ¿sí? Acá fíjense que yo estoy trabajando con un x simple. En cualquier caso trabajaríamos con x vector, pero yo estoy trabajando con x simple porque yo ya sé que b es el conjunto de los reales positivos, ¿sí? Por lo tanto, uso esta notación. Pero si no, siempre trabajamos con un x con negrita, haciendo referencia a que es el vector que corresponde a este espacio vectorial, ¿sí? Bien, entonces fíjense, ¿quién es cuando yo digo x más este elemento neutro que quiero descubrir? Me tiene que dar como resultado el x, ¿sí? Pero ¿qué sería hacer esto? Esto implicaría hacer la suma en este espacio corresponde a hacer el producto. O sea, hacer x por este elemento 0 y eso me va a devolver como resultado el elemento x. Entonces yo digo, en los números reales positivos, ¿qué número multiplicado por x me devuelve el mismo número? ¿Sí? Como yo estoy trabajando con los reales, yo acá podría, si quiero, dividir todo por x, ¿no? Porque son reales positivos, entonces acá me quedaría que este 0 es igual a x sobre x. ¿Sí? Entonces, este elemento neutro que yo tengo acá es igual al 1. ¿Sí? Entonces, existe el elemento neutro de la suma. ¿Y quién es ese elemento neutro de la suma? Es exactamente el 1. ¿Sí? Entonces acá yo digo, este elemento neutro es el 1.
siempre recordando lo mismo, o sea, hay que tener cuidado que cuando hablamos del elemento neutro de la suma es esta suma en particular definida para este conjunto en particular, ¿sí? Lo que yo estoy probando es si este conjunto B, que son los reales positivos, con esta suma definida y con este producto escalar definido es o no es un espacio vectorial, ¿no? Entonces el elemento de la suma para esta suma y para este conjunto es el 1. Vamos a probar ahora con este espacio y con este elemento neutro que acabamos de encontrar si existe el elemento opuesto. ¿Quién es el elemento opuesto? Alguien que cuando yo lo sumo al vector x me devuelve como resultado el elemento neutro, o sea, el elemento que yo acabo de encontrar acá, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con esto. O sea, acá de nuevo, este menos x lo voy a poner así entre comillitas. No quiere decir que sea agarrar a x y multiplicarlo por menos 1, cambiarlo de signo, sino que estoy hablando del opuesto de x. Un elemento que cuando yo lo sumo a x, con la suma definida en este conjunto, me tiene que devolver como resultado el elemento neutro, ¿sí? Entonces, fíjense, lo que yo tendría que hacer es a x, la suma está definida como el producto, ¿no? X por menos X, de nuevo lo pongo entre comillas porque quiero ver quién es el opuesto en tal caso. Esto me tiene que dar como resultado el elemento neutro. ¿Pero quién es el elemento neutro? El elemento neutro no es más ni menos que el 1. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué elemento multiplicado por X me devuelve como resultado el 1? ¿No? Como X es un número real positivo, entonces yo puedo dividir todo por X y encuentro que ese elemento, el opuesto, digamos de x, va a ser igual a ¿quién? A 1 sobre x. ¿Sí? Entonces, eso es válido, ¿por qué? Porque x es un número real positivo. Entonces, 1 sobre x tiene sentido, es posible, es válido, ¿sí? O sea, me va a dar un resultado sin inconvenientes ya que este es positivo, ¿sí? Entonces, el opuesto de cualquier elemento de este espacio o de este candidato a ser espacio va a ser el elemento 1 sobre x. Entonces he probado que existe el elemento neutro y que existe el elemento opuesto. Continuamos probando los axiomas. El siguiente me habla de la ley conmutativa de la suma de vectores. Lo que yo tengo que probar es que si tengo dos vectores en B, x e y, entonces la suma es conmutativa. Recordemos acá quién era nuestro B. B es el conjunto de los reales positivos, ¿sí? Y la suma, recordemos que estaba definida como el producto de x por y, ¿sí? Entonces, con esta definición, si yo tengo x más y, o sea, sumar dos elementos x más y, implica hacer el producto de x por y. Pero x por y, yo estoy trabajando acá con los números reales. Entonces, el producto en los números reales es conmutativa. Entonces, por propiedad conmutativa del producto en R, ¿sí? Particularmente en los reales positivos, el producto de x por y me da lo mismo que y por x. Pero y por x es hacer la suma en este espacio de y más x. Por lo tanto, hemos probado que x más y es igual a y más x. ¿Sí? El siguiente me habla de la primera ley distributiva, ¿no? Si yo tengo dos vectores, x e y tengo un escalar alfa, entonces el producto de alfa por x más y me da igual a alfa por x más alfa por y. Recordemos ahora que el producto escalar de alfa por x implicaba ser x elevado a la alfa, ¿no? Bien, vamos a partir de la primera parte. Tengo x por alfa más y. Fíjense que acá yo puedo hacer la suma. La suma en este espacio era, o este candidato a ser espacio vectorial, era realizar el producto de x por y, ¿sí? Y la multiplicación de alfa por un elemento era tomar ese elemento y elevarlo a la alfa, o sea, hacer x por y elevado a la alfa, ¿sí? Esto es la primera parte, esto es por la definición de suma y esto es por la definición de producto escalar definido en ese conjunto de esta forma, ¿no? Ahora, acá yo tengo x por y elevado a la alfa, pero x y alfa son números reales. De hecho, x y son reales positivos y alfa es un número real, ¿no? Quiere decir que yo acá puedo usar la propiedad
de los números reales, ¿sí? O sea, por las propiedades de los números reales, cuando yo tengo un producto y tengo una potencia, la potencia se distribuye respecto al producto. Por lo tanto, esto me va a quedar x elevado a la alfa por y elevado a la alfa, ¿sí? Pero hacer esto implica que acá yo voy a tener x elevado a la alfa más, o sea, pensando en la suma dentro de este espacio o candidato a espacio, ¿sí? ¿Más quién? Más y elevado a la alfa. Y x elevado a la alfa, por la definición que yo tengo, es lo mismo que hacer ¿quién? Alfa por x, ¿no? Pensando en cómo yo he definido el producto escalar de alfa por x. Y a la alfa es hacer alfa por y, ¿sí? Por lo tanto, yo he demostrado que la suma de, el producto de alfa por x más y me da exactamente igual a el producto de alfa por x más alfa por y, ¿sí? Entonces acá, por lo tanto, alfa por x más y me da igual a ¿quién? A alfa por x más alfa por y, habiendo probado que este axioma también se cumple. Si bien digamos, la prueba viene siendo cierta, B sigue siendo candidato a ser espacio vectorial. Para comprobar que es un espacio vectorial tengo que probar sí o sí los 10 axiomas. Veamos el siguiente, ¿sí? La segunda ley distributiva nos dice que si yo tengo la suma de alfa más beta por x, esto me va a dar como resultado la suma de alfa por x más beta por x. Bien, comencemos a ver quién es entonces alfa más beta por x. El producto escalar en este espacio o candidato a espacio está definido como x elevado a la alfa más beta, ¿sí? Y esto me da como resultado x a la alfa por x a la beta, ¿sí? Recordemos, esto es porque x, alfa y beta son números reales. Entonces, por las propiedades en los números reales, cuando yo tengo, digamos, la misma base o producto de potencias de igual base, lo que sucede es que se van a sumar los exponentes. Entonces, si tengo una suma en un exponente, puedo disgregar esto como el producto de x a la alfa por x a la beta, ¿no? Pero x a la alfa no es otra cosa que dentro de, como yo he definido, el producto escalar, que hacer alfa por x. Y x a la beta no es otra cosa que hacer, o sea, tengo esto, por beta por x, ¿sí? Pero en realidad este producto, dentro de lo que yo había definido, puedo escribirlo como la suma de x más alfa por beta por x, ¿sí? Por lo tanto, he probado que alfa más beta por x me da como resultado alfa por x más beta por x, ¿sí? Entonces, este axioma también es cierto. La otra es la ley asociativa de la multiplicación por escalares, axioma número 9. Me dice si x pertenece a b y alfa y beta son escalares, entonces el producto de alfa por beta por x me da alfa por beta por x. Comencemos entonces esta prueba. Yo tengo alfa por beta por x, ¿sí? Vamos a pensar, ¿quién es beta por x? Beta por x, por la definición de producto escalar, era tomar x y elevarlo a la beta, ¿sí? Esto es por la definición que yo tengo de producto escalar. Y ahora lo que voy a hacer es multiplicar alfa por x a la beta. ¿Y esto qué implica? Hacer x a la beta todo elevado a la alfa, ¿sí? Fíjense que acá sería como la definición de producto escalar. Acá también estoy usando la definición de producto escalar como yo lo he definido, ¿no? O como lo han definido al principio. Y acá, yo acá estoy trabajando con beta, alfa y x, que son números reales, o sea, x es real positivo. Entonces, cuando tengo potencia de potencia, lo que yo puedo hacer es multiplicar los exponentes. Por lo tanto, acá esto me va a dar x a la alfa por beta, ¿sí? Esto por las propiedades en los números reales. Entonces yo tengo x elevado a la alfa por beta, pero esto, si yo pienso en cómo he definido el producto escalar, es lo mismo que hacer alfa por beta por x, ¿no? Dentro de la definición del producto escalar que yo tenía. Por lo tanto, he probado que alfa por beta por x me da igual a alfa por beta por x, probando o demostrando así este axioma número 9. ¿Ya puedo decir que es un espacio vectorial? No, tengo que probar todos los axiomas.
El último me dice, si usted tiene cualquier elemento X y lo multiplica por 1, me devuelve el mismo elemento, ¿sí? Entonces fijémonos, ¿qué implicaría hacer 1 por X? Dentro de la definición que yo tengo, esto implica hacer X elevado a la 1. Y esto me da como resultado el mismo X, ¿sí? Por lo tanto, yo he probado que este espacio B de los reales positivos con la suma X más Y igual a X por Y y el producto por escalar X por Y definido como X elevado a la alfa, perdón, alfa por X definido como X elevado a la alfa es un espacio vectorial, ¿sí? Es un espacio vectorial. Vamos a ver algunos otros ejemplos, a lo mejor de cosas con las que hemos trabajado más o conjuntos con los que hemos trabajado más. Acá no voy a hacer la prueba de todos, pero sí de algunos de los axiomas. Queda para el lector confirmar, digamos, de que cumplen los 10 axiomas, ¿no? Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, un conjunto de puntos en R2 que están en una recta que pasan por el origen. Estos constituyen un espacio vectorial. ¿Cómo hacemos para escribir este conjunto? O sea, si es una recta que pasa por el origen, estará formada por todos los elementos X, Y, de modo tal que Y sea de la forma M por X, ¿no? Entonces, cuando un elemento, por ejemplo, X1 va a pertenecer a este conjunto si es de la forma X1, M, X1. O sea, la Y va a depender obviamente del valor que tenga X, ¿no? Un elemento X sub 2 va a ser de la forma X2, M, X sub 2, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para probar la ley de cerradura de la suma, o sea, que X más Y o X1 le voy a llamar X2, o sea que si tomo dos elementos cualquiera pertenecen a ese espacio, esta es la ley de cerradura de la suma, lo que yo voy a hacer es usar estos dos elementos genéricos que yo he escrito acá para ver si realmente pertenece al espacio. Entonces acá yo digo X1 más X2, la suma va a ser la suma convencional, o sea, sumar las primeras componentes para la primera componente de la suma y las segundas para la segunda, ¿sí? Entonces acá me va a quedar X1 más X2 en la primera componente, en la segunda MX1 más MX2 en la segunda componente, ¿no? Lo que yo tengo que probar es que cualquier elemento de esta suma tiene que ser de esta forma, ¿no? O sea, la segunda componente tiene que ser M por la primera componente. Entonces, fíjense, si yo trabajo acá, X1 más X2, se me fue, más X2, acá me queda X1 más X2, y yo podría acomodar esta segunda parte, o sea, entre mx1 y mx2 sacar factor común m y me queda m por x1 más x2, ¿sí? Entonces, este elemento, suma, que yo tengo acá, lo he obtenido, este elemento de acá, tiene esta forma, ¿no? O sea, fíjense, la primera componente, x1 más x2. La segunda componente, m por x1 más x2. Por lo tanto, yo puedo decir que la suma de x1 más x2 pertenece a b, ¿sí? Bueno, de esta forma yo podría probar cada uno de los axiomas. ¿Por qué les hago este ejemplo? Para que vean que tanto la suma, tanto cómo se define el espacio, etcétera, o sea, todo va a depender de, acuérdense siempre estos cuatro elementos, ¿no? O sea, quién va a ser el espacio, ¿sí? Cómo está definida la suma, cómo está definido el producto escalar y obviamente quiénes van a ser los escalares, que en nuestro caso los escalares siempre van a ser números reales, ¿no? O sea, vamos a trabajar con espacios vectoriales reales, ¿sí? De la misma manera, uno podría continuar haciendo, digamos, la prueba, ¿no? Teníamos que encontrar cuál es la ley de cerradura, ¿no? O sea, que se cumple la ley de cerradura, que si yo hago alfa por x, pertenece a b. Hacer alfa por x implicaría entonces hacer alfa por un vector x que pertenezca a este espacio B, es un vector de la forma x sub 1, m por x sub 1, ¿sí? Entonces,
como el producto escalar de un escalar por un vector es el convencional en esto, digamos en este espacio, en R2, esto es lo mismo que hacer alfa por x1 por las propiedades que nosotros ya hemos trabajado cuando trabajamos con vectores, y acá me queda alfa por mx1, ¿sí? Pero esto no es otra cosa que hacer alfa x1, y acá en esta parte yo puedo también aplicar las propiedades que trabajamos en los números reales y también con los vectores, ¿no? O sea, esto sería lo mismo que hacer alfa por, perdón, acá sería intercambio m y alfa, entonces uso la propiedad asociativa y conmutativa y me quedaría m por alfa x1, ¿sí? Por lo tanto, fíjense, yo tengo la primera componente alfa x1, la segunda componente m por alfa x1, ¿sí? O sea que en realidad cumpliría con esta condición. Por lo tanto, alfa por x, por lo tanto, alfa por x pertenece a B. ¿Sí? Bien, esto es un poco una prueba o una demostración de cómo yo tendría que ir probando cada uno de los axiomas para comprobar que el conjunto de los puntos de R2, que están en una recta, constituye un espacio vectorial. Queda para el lector terminar, digamos, de hacer todas las demostraciones. Vamos a ver otro ejemplo en el que no se cumple, digamos, algunos de los axiomas, y son, por ejemplo, cuando yo tengo un conjunto de puntos en R2 que están en una recta que no pasan por el origen, ¿no? Entonces, si B es el conjunto de todos los pares ordenados, tal que la segunda componente es 2x más 1, quiere decir que para que x pertenezca a B, x tiene que ser un vector de este tipo, x, 2x más 1, ¿sí? Bien, probemos la primera, que es la ley de cierre de la suma. Y esto es lo siguiente. Si yo tengo un vector x1 que pertenece a B, si tengo un vector x2 que pertenece a B, entonces lo que yo tengo que probar es que x1 más x2 pertenece a B, ¿no? O sea, la suma. Bien, ¿qué quiere decir que x1 pertenezca a B? Si x1 pertenece a B, entonces x1 es de esta forma, ¿no? O sea, el vector va a ser x1, la primera componente, 2x1 más 1. ¿Sí? Ahora, si x2 pertenece a B, entonces x2 va a ser un vector de la forma x2, 2, x2 más 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo hago la suma entre x1 más x2? Fíjense, x1 más x2. Como estoy trabajando con la suma convencional, entonces va a ser sumar las primeras componentes y las segundas componentes. Entonces acá me va a quedar x1 más x2 en la primera componente y acá va a ser 2x1 más 1 más, y acá voy a tener 2x2 más 1. ¿Sí? Lo que yo tengo que probar es que esto pertenezca a B. Pero si uno observa, lo que tendría que suceder es que esta segunda parte sea 2 veces la primera componente más 1, ¿no? Entonces yo voy a trabajar con esto en particular. Fíjense, yo acá estoy operando con números reales, por lo tanto yo puedo sacar factor común entre este y este elemento, o sea, puedo asociar, conmutar, sacar factor común. Entonces acá me va a quedar 2, factor común de x1 más x2, y por otro lado acá me van a quedar estos elementos, ¿no? 1 y 1. Entonces acá me va a quedar todo esto más 2, ¿sí? Entonces quiere decir que la segunda componente no cumple esta condición, ¿no? O sea, la segunda componente acá me está dando 2x1 más x2 más 2. Y en realidad lo que tendría que darme para que perteneciera a la recta tendría que ser del tipo 2x1 más x2 más 1, ¿sí? Por lo tanto, yo digo, esta suma x1 más x2 no pertenece a B, ¿sí? Entonces no es un espacio vectorial. Supongamos que tenemos otro ejemplo, un conjunto de matrices de n por n que sean invertibles y la suma la voy a definir como, o sea, hacer la suma de A más B implicaría hacer el producto de A por B, ¿sí? Bien, entonces pongamos primero la ley de cierre de la suma.
Fíjense, este es el espacio vectorial, o sea, esto vendría a ser B, el espacio o el conjunto con el que yo estoy trabajando. ¿Qué quiere decir la ley de cierre de la suma? Que si yo estoy trabajando con un conjunto de matrices invertibles, yo voy a decir A de n por n es invertible, o sea, voy a tomar dos elementos, ¿sí? B de n por n es invertible. Y entonces lo que yo tengo que probar que la suma de estas dos matrices invertibles me da también una matriz invertible, ¿sí? Entonces yo tengo acá la suma de A más B. Acá ya me definen una suma diferente de la suma convencional, ¿sí? A mí me dicen sumar dos matrices dentro de este candidato, digamos, espacio vectorial, ya veremos si es o no es, implica hacer el producto de A por B. Entonces la suma de A por B implicaría hacer el producto de A por B. ¿Sí? Lo que yo tendría que probar es si este producto, dado dos matrices invertibles, es invertible, ¿sí? Por las propiedades de matrices, nosotros recordemos que si yo tengo una matriz invertible y tengo otra matriz B invertible, el producto de esas matrices es invertible. O sea, A por B es invertible, ¿sí? Esto acá sería por propiedades del producto de matrices, ¿sí? Entonces, dos matrices invertibles, cuando me da el producto, es invertible. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, yo probé que A más B, o sea, lo que me resulta de hacer la suma de A más B, pertenece a este espacio B con el que yo estoy trabajando. A más B pertenece a B, ¿sí? Bueno, uno podría trabajar con todos los axiomas, o sea, siguiendo la prueba de cada uno de los axiomas, pero a veces está bueno cuando trabajamos con un conjunto determinado y trabajamos con, digamos, algunos vectores en particular, por ejemplo, acá estoy trabajando con matrices, tratar de identificar por ahí si hay algún axioma que es como evidente que no se cumple, ¿no? En este caso, fíjense, nosotros tenemos uno de los axiomas que me dice que me habla de la ley conmutativa de la suma, ¿no? Entonces, fíjense, esta ley, la ley conmutativa de la suma, si ustedes revisan un poquito el video anteriormente, me decía que cuando yo tengo A más B, esto me tiene que dar lo mismo que B más A, ¿sí? Entonces, yo en vez de probar todos los axiomas, puedo a lo mejor mirar alguno de los, o sea, mirar los 10 axiomas y ver si hay alguno en particular que yo ya sé que no se cumple. Entonces, en particular, este no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque hacer A más B implicaría hacer A por B, ¿no? Y hacer B por A implicaría hacer obviamente B por A. Y esto no es igual. Recordemos nosotros que el producto de matrices no es conmutativo. Por más que sean del mismo orden, en general no es conmutativo, ¿sí? O sea, por más que yo tenga matrices de 3 por 3, de 2 por 2, de 8 por 8, o sea, aunque tengan el mismo orden, no se cumple que A por B es igual a B por A, ¿sí? Por lo tanto, este espacio de matrices, digamos, con esta operación definida, con esta operación suma definida como el producto, no es un espacio vectorial, ¿sí? Entonces, de esta manera, yo pruebo. Digo por ahí pensar inteligentemente o ir buscando, digamos, cuáles son los axiomas y ver si hay alguno en particular que no se cumpla, porque para probar que es un espacio vectorial tengo que probar los 10 axiomas. Pero para decir que no es un espacio vectorial, alcanza solamente con probar que uno de ellos no se cumple. Esto nos lleva al siguiente teorema que es sumamente importante, ¿no? Y nos dice lo siguiente. Si yo tengo B un espacio vectorial, cuando yo hago el producto escalar entre alfa por el vector nulo, me devuelve el vector nulo, ¿sí? O sea que en realidad, para que B sea un espacio vectorial, el vector nulo debe pertenecer también al espacio, ¿no? Después, cuando yo hago el producto escalar entre el número 0 y un vector cualquiera que pertenezca a este espacio vectorial, esto me va a devolver como resultado al vector nulo, ¿sí? O sea, al vector 0. Véase que acá en esta parte de la igualdad estoy hablando del número 0 y acá en esta parte estoy hablando del vector 0, ¿sí? O sea, acá está simple, digamos, el 0 y acá está como en negrito.
hay que tener cuidado en prestar atención en eso, ¿no? Y esto me da como resultado lo siguiente. Si yo tengo el producto de alfa por un vector cualquiera y esto me devuelve el 0, entonces, por la condición 1 y 2, hay dos posibles soluciones. O alfa es el escalar 0 o el elemento x, o sea, el vector es el vector 0 o ambos, ¿sí? Entonces, solamente yo puedo obtener el vector nulo a partir de un producto si el escalar vale 0 o el vector vale 0 o ambos dos son 0, ¿no? Y por último, menos 1 por el vector x me va a devolver menos x, ¿sí? Para cualquier vector x de ese espacio vectorial en el que yo esté trabajando. En el siguiente video trabajaremos con los subespacios vectoriales. Si te gustó este video, comenta, compartí o dale like. Gracias.